Buenas noches. Según el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual, hoy presentaremos el tema Los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy, todo lo cual le permite el desarrollo de su interpretación histórica. Durante los periodos de 1930 y 1990, el Perú experimentó varios cambios políticos, incluyendo la llegada de diferentes regímenes autoritarios y el establecimiento intermitente de gobiernos democráticos. Estos gobiernos se caracterizaron por la represión política y la concentración del poder en manos del ejército, a pesar de los intentos de restaurar la democracia. Los conflictos políticos continuaron hasta la década de 1980, por lo tanto el gobierno como los grupos guerrilleros se vieron afectados. Además, se produjeron cambios en la estructura social y un crecimiento en la clase media y también en las estadísticas de la composición demográfica nacional. En aquellos años persistieron desafíos importantes, como la desigualdad social, con una brecha entre ricos y pobres, así como la marginalización de las comunidades indígenas y rurales. Estos problemas han influido en la realidad actual del país y han sido objeto de lucha social y política. En cuanto al impacto económico, el Perú experimentó transformaciones en su estructura económica en la década de 1950. Se implementó una política de industrialización y sustitución de importaciones para fomentar la industria nacional y reducir la dependencia de productos extranjeros. Sin embargo, en la década de 1990 se introdujeron políticas neoliberales que promovieron la apertura de la economía y la privatización de empresas estatales, lo que ha tenido un impacto duradero en la economía peruana y la relación con los mercados mundiales en la actualidad. Estos cambios y permanencias políticas y sociales entre 1930 y 1990 han dejado una huella profunda en la conformación del Perú actual, con desafíos persistentes, con la desigualdad social y económica, la corrupción y la informalidad que continúan siendo importantes para el desarrollo del país. Persistencia de la desigualdad social a pesar de los cambios sociales mencionados anteriormente. El Perú aún enfrenta una importante desigualdad social que ha persistido durante décadas. La brecha entre ricos y pobres y la marginación de las comunidades indígenas y rurales han sido desafíos constantes a lo largo de la historia del Perú. Esta desigualdad influyó en la formación de la realidad actual y fue objeto de lucha social y política. Impacto económico. Durante este periodo, Perú experimentó cambios significativos en la estructura de su economía. En la década de 1950 se implementó una política de industrialización y sustitución de importaciones para reducir la dependencia de productos extranjeros y fomentar el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, en la década de 1990 se introdujeron políticas neoliberales que fomentaron la apertura de la economía y la privatización de las empresas estatales. Esta política ha tenido un impacto duradero en la economía del Perú y su relación con los mercados mundiales en la actualidad. Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó importantes cambios políticos y sociales que tuvieron un impacto importante en la forma actual del país. Estos son algunos de los aspectos más destacados. En 1930, un golpe de Estado puso fin al gobierno de Augusto de Leguía y marcó el inicio del periodo conocido como República Aristocrática. Durante ese periodo, los gobiernos estuvieron dominados por la élite política y económica del país y se caracterizaron por políticas de modernización y apertura al mundo exterior. En 1968 hubo otro golpe de Estado que llevó al poder al general Juan Velasco Alvarado e indicó la Revolución Peruana. Durante este periodo se llevaron a cabo reformas económicas y sociales con el objetivo de reducir la brecha entre ricos y pobres, fortalecer la presencia del Estado de la economía. En 1980 se inició un conflicto armado interno que enfrentó el Estado peruano con los grupos de izquierda conocidos como Sendero Luminoso y el MRTA.
Este conflicto duró casi 2 décadas y dejó miles de muertos y desaparecidos. Todos estos hechos influyeron mucho en la forma actual del Perú. Por ejemplo, la República Aristocrática sentó las bases de un modelo de desarrollo económico que perduró hasta la década de 1960. Mientras que la Revolución Peruana trajo cambios significativos en la estructura económica y social del país. El conflicto armado interno dejó profundas heridas en la sociedad peruana y sus efectos aún que dejan sentir en la política y la cultura del país. La persistencia puede definirse como la continuación de la desigualdad social y económica y la presencia de problemas estructurales como la corrupción y la informabilidad. Estos problemas son heredados de periodos anteriores y continúan siendo desafíos importantes para el desarrollo del país. Como conclusión, los cambios, permanencias políticas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 han tenido una gran influencia en la conformación del Perú de hoy. Comprender estos procesos históricos es fundamental para entender la realidad actual del país y diseñar políticas públicas que contribuyan a su desarrollo. Los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos entre 1930 y 1990 en el Perú han dejado una huella profunda en la conformación del país actual. Y las desigualdades sociales que persisten hasta hoy, el estudio que enfrenta la interpretación de esta historia permite comprender mejor la realidad peruana y actual y los desafíos que enfrentan como nación. Biografía, Historia del Perú 2017, 10 de diciembre, Perú en el siglo XX, Historia peruana. Video en YouTube. Gracias.